Bienvenidos a la entrevista en línea. Es jueves 25 de octubre de 2012. Gracias a usted que nos ve en nuestro país y el mundo a través de la prensagráfica.com o nos escucha en GD Radio del grupo Dutriz. El Instituto Nacional de la Juventud inicia este día un foro internacional denominado Prevención en Situaciones de Alta Inseguridad. La idea sería generar reflexión sobre diferentes modelos de prevención que se han desarrollado en otros países. El debate se origina en momentos en que los homicidios han caído dramáticamente en el país tras un acuerdo entre las principales pandillas. Uno de los invitados a este foro es el profesor y doctor Irving Waller, ponencia magistral que tendrá. Él es de la Universidad de Ottawa, en Canadá, experto y expositor sobre temas de prevención, en especial cómo detener el delito. Tenemos que también es el presidente de la Organización Internacional de Asistencia a las Víctimas, con sede en Oregon, Estados Unidos. Doctor Waller, es un gusto que nos acompañe. Bienvenido. Gracias para el interés. Perfecto, doctor. Para comenzar, si nos explica el motivo de su presencia entonces en El Salvador. He recibido una invitación de INUV. INUV es para mí una invención reciente en Salvador que puede ser un líder a implantar las políticas eficaces de prevención de violencia, que puedo disminuir de una manera permanente las tasas muy altas. Sí, con el acuerdo de marzo hay una disminución muy importante, pero falta absolutamente que permanecer esta acción. Y para mí, mi mensaje principal es de equilibrar los recursos invertidos en las acciones de represión con una inversión equivalente, mucho más costo eficaz, en la prevención social para llevar a cabo una política exitosa de disminución de violencia. Doctor, este día tiene usted una ponencia magistral, ¿no? Sí. Me gustaría que nos hablara un poco sobre cuál es la orientación o un poco las ideas principales que usted manejará en esa ponencia. ¿Qué es lo que nos viene a decir a El Salvador de lo que podemos hacer para enfrentar este tipo de la situación de violencia que tenemos? Es en 4 o 5 puntos. Una es el desafío es de disminuir la violencia, no de reprimir los victimarios. Disminuir la violencia, disminuir el número de las víctimas. En segunda es de compartir el conocimiento muy fuerte hoy sobre las acciones eficaces y costo eficaces de prevención de violencia, de las acciones reconocidas, por ejemplo, para el Organismo Mundial de Salud, o por el organismo de Naciones Unidas que se llama Habitat. Tenemos un conocimiento que pueda adaptar a Salvador sobre cómo prevenir la violencia. En tercera vez es de compartir algunos ejemplos, modelos, sí, de América Latina. Bogotá, por ejemplo, que ha reducido las tasas de homicidios en los años 90 de 50%. Esta política continúa. Sí, hay cambio de perspectivas de los alcaldes cada 3 años, pero la acción es permanente. Esta es una lección muy importante, porque hay un centro de liderazgo, un centro de responsabilidad, un poco con la Junta de INJUVE que colabora las acciones en las escuelas, con las acciones de la policía, con las acciones para las mujeres, para los jóvenes, en un plan de acción. Y la última punta, que es probablemente el más importante, es el asunto de inversión. No es posible de reducir la violencia sin una inversión. Y todos los países de América Central, de las Américas, en Estados Unidos también, el dinero es invertido en la reacción.
una vez que hay una muerte, o 100 muertes o 1000 muertes, la reacción es más policías, más el ejército en México, el ejército un poco aquí, claro. Los cárceles, y falta cambiar la conversación y cambiar la acción y equilibrar esta reacción mucho más focalizada con una acción de prevención a corto plazo y a medio plazo que va a disminuir las tasas de homicidios. Perfecto, debo hacer una pausa comercial. Cuando volvamos, sí, me interesa que entremos más a hablar del tema de prevención, porque antes de comenzar la entrevista le decía, en El Salvador hay un poco de preocupación, de discusión a veces, de decir, en la condición de violencia que tiene El Salvador, ¿la prevención puede jugar un papel siempre importante o hay que priorizar el tema de represión porque el índice de homicidios se nos había disparado? El tema de las pandillas obviamente es un tema aparte que lo podemos abordar más adelante, pero bueno, sobre eso conversamos después de la pausa. Vamos a una pausa comercial, volvemos. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriz Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Está con nosotros en nuestros estudios el profesor y doctor Irving Waller de la Universidad de Ottawa en Canadá, experto y expositor sobre temas de prevención, en especial cómo detener el delito. Doctor, bueno, en el segmento pasado decíamos el énfasis sobre la necesidad de fortalecer el tema de prevención. Y le decía... ¿cómo hacer para que entonces pueda haber un cambio de enfoque? Es decir, que no se privilegie tanto la parte represiva y se dé énfasis, o al menos se logre equilibrar ambas iniciativas, porque en el país, por lo que uno observa, lo que más tenemos es represión, como suele ocurrir en muchos países. Entonces, ¿cómo hacer para que el tema de prevención también vaya elevándose y alcance un equilibrio con el tema de represión? Claro que es una decisión política de equilibrar las acciones de prevención y las acciones de represión con una focalización mejor. Mi papel aquí es de compartir que existen los herramientas que pueden disminuir de mucho la violencia, que son las acciones de prevención. Y en Juve es una institución interesante a nivel internacional porque tiene una junta que combina las posibilidades de las escuelas, de la familia, de las acciones para los jóvenes, de la policía, que pueda dar un plan de acción en el futuro. En el conocimiento, es claro que hay 4 o 5 puntos principales. Falta absolutamente trabajar sobre los jóvenes excluidos. Una de las razones para los jóvenes de
de ser miembro de las pandillas es que son excluidos por múltiples razones de la escuela, de la comunidad. Entonces falta focalizar sobre la inclusión de los jóvenes. Pero falta, esta es a corto plazo. Puede disminuir la violencia de 20, 30, posiblemente 50% al interior de 2 o 3 años con esta acción y falta continuar la acción a través del tiempo. O sea, la consecuencia es bastante inmediata. O sea, Sí. 2 o 3 años para mí es inmediata. Sí, el acuerdo de marzo es un modelo increíble, pero es una excepción. En general, una acción de represión, una acción de reacción toma muchos años antes un impacto. Entonces, falta focalizar sobre estos jóvenes y sobre el ambiente para los jóvenes. exacto, porque un poco la preocupación que hay acá es, usted dice, bueno, ¿qué hacer en las comunidades donde están afincadas o están centradas las pandillas? Son jóvenes, muchos de ellos, que ahora ya son padres, están con sus esposas. O sea, si una característica tiene la pandilla es que el arraigo lo tiene en la familia, lo tiene ahí mismo en la comunidad. Entonces, pero ahora muchos de ellos tienen hijos. Estos jóvenes, los niños, los que están naciendo, los que están creciendo en ese ambiente, al final serán reproductores de ese mismo ambiente, ¿no? Sí. Para mí hay 2 niveles de trabajo. Hay un nivel de trabajo que focaliza sobre las pandillas como fenómeno, un otro que focaliza sobre la prevención de la violencia de los jóvenes. Sobre la prevención de la violencia de los jóvenes, falta focalizar sobre la inclusión, una acción de lanzar los centros para los jóvenes en los barrios diferentes, con los trabajadores con una formación especial para buscar los jóvenes y involucrar a los jóvenes en el centro, en deporte, en tarea para la escuela, en aprender las acciones específicas como evitar la violencia y toda esta. Falta también focalizar sobre los padres. Mucho de las causas, de los orígenes de las pandillas son la violencia en la familia. Pero esta es a largo plazo, toma tiempo. Sobre las bandas, sobre las pandillas, no soy experto sobre las maras, pero las pandillas en otras situaciones falta una acción de evitar que los jóvenes sean miembros de las pandillas, entonces otras ofertas. Y falta ayuda para desistir de las pandillas. Y falta también una acción focalizada sobre las pandillas. Y esta es una combinación de disminuir el acceso a las armas, muy importante. Y al mismo tiempo de trabajar a evitar las muertes de venganza. Y de interrumpir las acciones entre las pandillas y al interior de las pandillas. Y esta necesita un socio, una colaboración entre una policía bien focalizada sobre este fenómeno, las armas, las luchas que resultan en los homicidios, y una acción social para ayudar a los miembros a entrar en una vida más para mí, más positiva, con terminar su educación, formación de empleo y de crear las posibilidades de empleo en estos barrios.
Perfecto, hacemos otra pequeña pausa. Cuando volvamos, todo el tema de prevención debe considerarse como una inversión de mediano, corto o largo plazo. Dejo plantear la interrogante, vamos a una pausa comercial, volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutris Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutris. Doctor, le preguntaba entonces en el segmento anterior, ¿todo el tema de prevención debe considerarse como una inversión? Es decir, ¿es eso lo que debe haber un poco una mentalidad de quienes aplican este tipo de políticas? Sí, es importante que pensar, invertir, porque es un asunto de agregar dinero o de busca dinero en el dinero del gobierno nacional o posiblemente del Banco Mundial o del Banco Interamericano. Hay de más o más una realización que el desarrollo económico es en correlación con el nivel de violencia. Y entonces hay un interés del exterior, de la Unión Europea también, de fomentar en los gobiernos nacionales en esta región del mundo con altas tasas de violencia, también que en un país como África del Sur, de invertir en la prevención de violencia para ayudar al desarrollo económico. Y todo el conocimiento internacional muestra que una inversión da los resultados. Para obtener los resultados falta dinero para hacer el cambio, para fortalecer un enjuve, para fortalecer las acciones de los trabajadores de la calle que trabajan con los jóvenes, para diagnosticar el problema, para evaluar los resultados. Para mí, una de las razones del éxito de Bogotá, un ejemplo magnífico porque es de América Latina, fue el interés a utilizar los datos del sistema de salud, no de la policía de salud, y de evaluar los resultados. Y de focalizar. ¿De qué manera, perdón, cómo es eso de utilizar datos de salud? Es decir, ¿de qué les sirve a ellos? ¿Cómo lo utilizan esa información? En todos los países de mucha violencia, la gente que es víctima de violencia va mucho más al sistema de salud que a la policía. Claro, claro.
Entonces es importante de utilizar estos datos que son completos, la edad, la situación, la utilización de alcohol, la arma, la localización, la situación social, algunos datos, y de analizar estos datos para focalizar las acciones de una lado de prevención, que es muy, muy importante, y también de la policía. Es interesante que los jefes de policía más conocidos en el mundo, Bratton, por ejemplo, que fue jefe de policía en Nueva York en los años 90, todo el mundo conoce Giuliani y Bratton. Exacto. El discurso de Bratton ha cambiado completamente sobre la violencia juvenil y sobre las pandillas. Y su discurso hoy es, no puedo prevenir la violencia solamente con las arrestaciones. Y él apoyó mucho este equilibrio entre la reacción, pero para él es una reacción muy inteligente, muy focalizada, y esta acción de prevención. Y para mí hay un otro asunto a mencionar en toda esta. En las noticias hablan mucho de los hombres con los victimarios y con las víctimas. En una política de reducción de la violencia falta también focalizar sobre la violencia contra las mujeres. Y este es mucho menos visible y menos utilización de las armas y menos muertes. Pero el impacto de la violencia sobre las mujeres es un impacto sobre las mujeres que es muy grave, y una acción también para los testigos de esta violencia, los jóvenes. Y para mí será importante en la estrategia del gobierno de El Salvador de considerar, de estudiar una acción, sí, sobre la violencia en la calle, pero también la violencia en la familia. O sea, son como dos acciones paralelas que tienen un efecto sobre la violencia en general. Sí, hay dos cosas, sí. Hay una acción para disminuir la violencia contra las mujeres y las niñas también. Y con un éxito en este campo, sí, con un resultado a medio plazo sobre la violencia en general. Hay dos razones. Perfecto, vamos a otra pausa. Cuando regresemos, me interesa un poco que habláramos sobre el tema de el acuerdo entre pandillas en la disminución de homicidios, pero más desde el punto de vista, porque bueno, usted obviamente conocerá un poco sobre esto, pero no tendrá la profundidad del conocimiento, pero el tema es de la institucionalización de ciertas políticas. En el país la preocupación que hay es alrededor de que este acuerdo entre pandillas, por ser un acuerdo entre pandillas, sea muy frágil, porque depende de ellos, no de una política institucional. Sí. Luego vienen elecciones, habrá cambio de gobierno posiblemente en 2014, entonces ¿qué va a pasar con esto? Hay preocupación. Sí. Bien, hablamos de eso después de la pausa. La interacción con la tecnología llega con múltiples formatos. Nueva revista Tech Live, la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. Tech Live es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología, las herramientas de mayor utilidad e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado o visita nuestra web. Espera el futuro con Tech Live, una publicación de Grupo Dutriz. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica.
Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Doctor, le decía entonces, hay un acuerdo entre pandillas en el país, hay un dato concreto y tiene que ver con la disminución contundente del número de homicidios, es decir, después de tener 13, 14 homicidios, estamos registrando a veces 5, 6, es una caída dramática y creo que es una buena noticia para el país. El punto central del análisis que siempre se hace es alrededor de qué tan frágil es ese acuerdo, porque es un acuerdo entre pandillas, o en qué momento esto debe de convertirse en un proceso que lleve a la institucionalización y se establezca una política clara, una política de Estado sobre ese tema. ¿Cómo lo analiza usted en términos de cuál es la fragilidad o no de este tipo de acuerdos? Creo que es importante de aprovechar de esta disminución para reforzar otras políticas a medio plazo, a largo plazo. La utilización de las armas es en todos los países del mundo donde hay 70% de los homicidios que son con armas de fuego. Las armas de fuego son aquí para la protección de las personas que portan las armas. Y cuando hay una disminución, hay menos necesidad para todo el mundo de portar las armas. Entonces, para mí es una oportunidad de reforzar en Juve su junta, de combinar las acciones diferentes, de implantar un plan estratégico y de implantar las acciones que disminuyen la necesidad de regresar a utilizar de las armas de fuego. Por ejemplo, mencionar la importancia de incluir a los jóvenes, pero falta también cambiar la cultura en esta región del mundo, que la violencia es una solución. No es una solución, es un riesgo importante para los jóvenes. Y las madres preocupan mucho del futuro de sus hijos. Y falta para mí en las escuelas, en las escuelas primarias, antes que muchos de los jóvenes abandonaran la escuela, de enseñar cómo evitar la violencia, cómo escuchar, cómo evitar los riesgos de la violencia, los riesgos de la utilización de las armas. Entonces son dos puntos, pero en realidad falta un plan con probablemente 4 o 5 puntos, pero estos 2 puntos son mucho más posibles a este momento. Y falta absolutamente que Injuve con su junta es permanente y falta tomar la lección de Bogotá. Y Bogotá es interesante, es en América Latina, pero la gente de América Latina no realiza que hay otros países que adoptan la política de Bogotá. En Canadá, la provincia con las más altas tasas de violencia, que se llama Alberta, adoptada sin mencionar que ven de Bogotá, una política como Bogotá. Glasgow, en Escocia, una ciudad con las pandillas,
a adoptar esta política. ¿Qué son los ingredientes esenciales? Es un centro de responsabilidad, es un diagnóstico de las causas, es una acción sobre las causas, una evaluación de los resultados, Sí, sí. Una inversión de dinero, una acción que es sí con los jóvenes hoy, pero con los padres para el medio largo plazo, con una acción sobre los amas, y con una acción sobre alcohol. El alcohol fue importante en el éxito de Bogotá. Ya, entonces volviendo al tema de tregua, o sea, lo que usted sugiere entonces es de aprovechar ese contexto que se está generando de disminución de violencia para impulsar que puede ser una campaña que fortalezca la cultura, ¿qué sería? La cultura de la no violencia, la cultura de la pacificación. Sí. Es decir, que se puede resolver los conflictos sobre la base de otras cosas que no sea el uso de un arma de fuego. Sí, o el asesinato. No es una acción sola, Exacto. falta otras acciones, pero es un ingrediente importante que puede ser en las escuelas, sobre todo primarias, pero también en las comunidades. Ustedes, la prensa, puede fomentar un interés a evitar la violencia. Pero eso es entonces enfatizando de romper en la cultura de la violencia. Sí, sí, la gente me dice aquí, Salvador es en el sangre la violencia. No es en el sangre, es una cultura que puede ser cambiado, pero falta una inversión, falta una visión de cómo cambiar esta cultura, y las escuelas primarias son un lugar de posibilidad, y hay otras en las comunidades, en la prensa, en los debates, en la sociedad, en los discursos del presidente, de los políticos, en los discursos de los alcaldes. De acuerdo. Bueno, vamos a otra pausa. Sí, quiero insistir un poco sobre el tema de institucionalización. ¿Cómo hacer para institucionalizar los procesos? Lo que más adolece en los gobiernos, los estados en América Latina, creería, y obviamente en El Salvador es clarísimo, es la falta de continuidad de ciertas políticas. Hay un cambio de gobierno o de presidente, incluso del mismo partido en el gobierno, puede ser el mismo partido en el gobierno, pero cambia el presidente y se rompen toda la continuidad de las políticas. Entonces, ¿cómo trabajar alrededor de eso? Vamos a una pausa. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Bien, le consultaba entonces, doctor, qué acciones son las que se deben implementar o qué es lo que hay que comenzar a cambiar para que entonces en nuestros países se trabaje mucho por la institucionalización de las políticas, de las acciones. Bueno, acá en El Salvador hay preocupación. En este momento, por ejemplo, ya vamos a tener un mes y no tenemos fiscal general de la República.
porque los diputados en la Asamblea Legislativa no logran consenso sobre una figura que requiera de mayoría calificada 56 votos. O sea, no hay fiscal general de la República, está asumiendo un fiscal adjunto, pero eso no deja de generar mucha incertidumbre y todo el mundo se cuestiona porque, bueno, la figura de un fiscal general que no esté. Pero vuelvo, institucionalización, ¿cómo? La institución, sí, es importante que hay una ley que es adoptada que va un poco de institucionalización, perdón. Pero creo que es un momento con una presión del exterior. El Banco Mundial, el Banco Interamericano, ha decidido que hay una relación entre las tasas de violencia y el desarrollo económico. Y yo espero que el Banco Mundial va a insistir en los próximos años que cada país con una tasa alta de homicidios como Salvador desarrollar una política permanente con una ley, con una institución que puede ser el centro de responsabilidad. Pero falta también ver la importancia del apoyo del público, la gente que visiona su programa. Debe insistir sobre una acción de prevención. En Bogotá, sí, hay un centro de análisis, un observatorio que fue importante, pero hay un apoyo importante de las madres que no aceptan los muertos de sus hijos. Y es importante hoy con Internet, con muchas posibilidades de colaboración social, que hay un movimiento que apoya una acción eficaz de prevención e insistir en las elecciones que hay una acción permanente de prevención. El ejemplo de Caraván en México es interesante porque en el cambio de presidente es claro que el nuevo presidente en México no puede continuar una política que fue solamente la represión. Y su idea de reducción de la violencia es un cambio muy importante en México. Y este cambio, a mi opinión, fue el resultado de las manifestaciones de los madres, del poeta, para insistir que un aumento de violencia no fue aceptable para la gente ordinaria. Pero entonces eso nos lleva a la reacción o a una respuesta social, es decir, a una respuesta desde la sociedad, que incide sobre los políticos, sobre quienes ejecutan las acciones, de que hay que cambiar ciertas medidas o acciones. Para mí es magnífico esta invitación, porque es importante que la gente que vota, que paga los impuestos, entiende que hay las soluciones permanentes a la violencia y que estas soluciones son una inversión importante, no más que la represión, pero equivalente a la represión en la prevención. La gente dice, la prevención cuesta demasiado, no es posible, no hay dinero, Salvador no tiene dinero. No es verdad, Salvador tiene el dinero, es claro, en los presupuestos para la policía, para el ejército. Y falta un equilibrio, una combinación inteligente, sagaz entre las dos actividades para llevar a cabo una política eficaz de disminución de la violencia. Y es posible, es importante que los políticos y la gente que votan
entienden que es posible de cambio a Salvador, de un país con 4 o 5 muertes por día, en una sociedad mucho más pacífica, con mucho menos muertes, con mucho menos costos al sistema de salud y con mucho menos temor, miedo en los barrios. Perfecto. Vamos a otra pausa comercial. Regresamos con más de la entrevista en línea. El ascenso en sus negocios depende de mucha información. El Economista es la primera y única revista que analiza el mundo de los negocios, convirtiéndose en la fuente de consulta de los principales acontecimientos financieros y económicos de la región centroamericana. Será su referente de la actividad empresarial. Le deseamos un feliz viaje de negocios. El Economista, el modelo regional de información económica. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. ¿Cómo se puede involucrar la sociedad civil, los actores que están alrededor de esta problemática? Doctor, me refiero concretamente, pienso un poco en el sector empresarial, en los sectores que generan empleo en este país, porque usted le puede dar una respuesta a los jóvenes desde la primaria, a comenzar a orientarlos para generar ese cambio de cultura, pero la realidad en los barrios, en estas comunidades donde hay pandillas, es el tema del empleo. Es una cuestión básica. ¿Cómo romper, por ejemplo, con el hecho de que muchos jóvenes están aspirando porque las extorsiones les dejan, es redituable, pues no trabajan y eso le está generando $500, $1,000 quizás de ingreso a una familia? Entonces, ¿cómo hacer para que este joven vaya cambiando esa mentalidad y diga, bueno, yo puedo hacer mi trabajo, quizás no voy a ganar $1,000 en el mes, voy a ganar menos, pero claro, es algo más digno, mucho más justo, pero eso partiendo de que hay una oferta de empleo, pero cuando no se tiene empleo, entonces, ¿cómo hacer para involucrar a todos los actores sociales? No es fácil, pero es una meta importante y falta focalizar sobre esta meta. En los ejemplos en fuera de América Latina, por ejemplo, en la ciudad de Boston en los años 90, una disminución de 70% en las muertes fue asociada con una política de invitar a los miembros de las pandillas a desistir y terminar su educación. Es muy importante que haya una educación suficiente, de empezar una formación de empleo y una invitación importante a las empresas de seguro de abrir las posibilidades de empleo. Hancock es la más gran empresa de seguro en Boston. Y no sé si hay exactamente una aplicación aquí, pero es importante de convencer más de jóvenes de terminar su educación en la escuela, de focalizar sobre una formación para los empleados donde existe una demanda en Salvador, y sí de convencer a las empresas a ver si hay
posibilidades de abrir más de empleos. Me imagino que es una parte bastante complicada, sobre todo en momentos en que las economías a nivel mundial están pasando por una situación de crisis, de estancamiento, en algunos casos de desaceleración o recesión incluso. Sí, yo no trabajo para el Banco Mundial, pero estoy invitado algunas veces a dar los consejos a los bancos. Y hay esta realización de relación entre violencia y el desarrollo económico. Y entonces, para mí, es importante para el Banco Mundial de decir, si vamos a prestar dinero a un país, de insistir que el país convencer las empresas que puedan profitar de este dinero, de lanzar más de empleos. Pero para mí no es una solución a corto plazo, es una solución importante a medio plazo y falta ver cómo institucionalizar estas soluciones. Y en los barrios donde hay mucha violencia, a corto plazo falta más acción para involucrar los jóvenes en los deportes, fútbol, por ejemplo, que es un deporte pacífico en general, deporte popular también. Al mismo tiempo que hay posibilidad de deporte y hay posibilidad de aprender a evitar la violencia, que hay las acciones para ayudar a los jóvenes a terminar tareas, terminar las acciones para la escuela y de ver si hay posibilidades de convertir una acción de delincuencia en una acción que puedo hacer un dinero para el barrio. Perfecto, vamos a la última pausa comercial. Cuando regresemos, sí me interesa que cerremos sobre este tema que tiene que ver con el estímulo hacia ciertos sectores económicos en este país para generación de empleo, lo que usted decía del Banco Mundial, de cómo establecer ciertas condicionantes serían, ¿no?, para que se pueda generar más empleo, porque lo que se observa también evidentemente en El Salvador de manera especial es que la inversión, por ejemplo, la CEPAL acaba de confirmar esta semana que en el primer semestre de 2012 la inversión extranjera directa en El Salvador cayó al 60%, o sea, es dramático. Y mucho lo que se argumenta desde la visión empresarial es el hecho de la incertidumbre jurídica, política, pero también lo que tiene que ver con la falta de seguridad de lo que estamos conversando. Vamos a la pausa y cerramos con la entrevista en línea. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas. Para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutris Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutris. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas. Para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutris Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte.
Grupo Dutris. Doctor, nos quedan 4 minutos nada más, entonces para a manera de conclusión y de cierre y la parte neurálgica que decíamos, el caso de los empresarios, cómo observan invertir en un país, pero bueno, observan la parte de certidumbres, políticas jurídicas, pero también la parte de inseguridad, ¿qué es lo que nos está pasando a nosotros? Es interesante para mí que a este momento el Banco Mundial, el Banco Interamericano, es de acuerdo con esta relación entre los desafíos de inseguridad, de violencia y el desarrollo económico. He trabajado con el gobierno de Mandela en los años 90 en África del Sur. Y en África del Sur tenía un organismo de las empresas que se llamaba Business Against Crime. La idea fue para los líderes de business de las empresas de fomentar una acción gubernamental y privada para disminuir las tasas de violencia. Y creo que aquí puede ser un modelo a inspirar una acción aquí. Las empresas tienen las habilidades de lograr y es una razón para sus éxitos. Y la gestión de las políticas de prevención necesita una gestión muy sofisticada. Pero es claro que falta una decisión de colaboración con el gobierno de disminuir la violencia y entonces con una posibilidad de aumentar las ofertas de empleo, de invertir en la formación. Pero la disminución de las tasas de violencia en Salvador, en esta región del mundo, es un asunto de cambiar la conversación, de cambiar de una reacción a una visión de prevención. Y las empresas, su visión es mucho sobre el futuro. Cómo vamos a vender en el futuro. Exacto. Cómo puedo cambiar, cómo puedo convencer a la gente a comprar mi auto, mi computador, no sé. Y esta visión sobre el futuro es importante. Y sí, he utilizado la palabra inversión. Es una palabra de las empresas. Inversión, falta invertir en mi empresa para profitar en el futuro. Y es la misma idea, es fundamental a disminuir las muertes, la violencia en la calle, la violencia en la familia y dar una sociedad que es mucho mejor para la multitud de jóvenes y de las familias en su país. Perfecto, se nos agotó el tiempo, doctor Waller, le agradecemos infinitamente que haya acompañado este día. Muy amable. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por su fiel sintonía. Mañana esperamos que nos acompañe en nuestros estudios un representante de la Cámara de Comercio a propósito de un plan anti-extorsión que ha sido presentado por la Policía Nacional Civil y que tiene que ver justamente con el tema de seguimiento que hemos conversado la mañana de este jueves. Gracias a ustedes por su fiel sintonía.